Bienvenidos a Audiolibros Bilingües. Practica tu inglés escuchando, leyendo y disfrutando historias en 2 idiomas. Capítulo 1 de En las montañas de la locura por Howard Phillips Lovecraft. Introducción a la expedición. En este capítulo, el Dr. William Dare, un profesor de la Universidad de Miskatonic, comienza a relatar su experiencia en una expedición a la Antártida realizada en 1930. La misión científica tenía como objetivo explorar y estudiar la geología de la región, pero pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. Dare quiere advertir a futuras expediciones sobre los peligros ocultos en las tierras heladas de la Antártida. Desde el inicio, establece un tono de misterio y horror, sugiriendo que lo que encontraron en la Antártida desafía toda lógica y comprensión humana. Capítulo 1. Chapter 1. Me veo obligado a hablar porque los hombres de ciencia se han negado a seguir mis consejos sin saber por qué. I am forced into speech because men of science have refused to follow my advice without knowing why. Va totalmente en contra de mi voluntad de exponer las razones por las que me opongo a esta pretendida invasión de la Antártida, con su enorme búsqueda de fósiles y la perforación y el derretimiento en masa de los antiguos casquetes de hielo. It is altogether against my will that I tell my reasons for opposing this contemplated invasion of the Antarctic, with its vast fossil hunt and its wholesale boring and melting of the ancient ice caps. Y soy aún más reacio porque mi advertencia puede ser en vano. And I am the more reluctant because my warning may be in vain. La duda sobre los hechos reales, pues debo revelarlos, es inevitable. Sin embargo, si suprimiera lo que parece extravagante e increíble, no quedaría nada. Doubt of the real facts, as I must reveal them, is inevitable. Yet, if I suppressed what will seem extravagant and incredible, there would be nothing left. Las fotografías hasta ahora ocultas, tanto ordinarias como aéreas, contarán a mi favor, pues son condenadamente vívidas y gráficas. The hitherto withheld photographs, both ordinary and aerial, will count in my favor, for they are damnably vivid and graphic. Sin embargo, se dudará de ellas debido a los grandes extremos a los que puede llegar la astuta falsificación. Still, they will be doubted because of the great lengths to which clever fakery can be carried. Los dibujos a tinta, por supuesto, serán ridiculizados por considerarlos imposturas obvias, a pesar de su extrañeza y técnica que los expertos en arte deberían observar y desentrañar. The ink drawings, of course, will be jeered at as obvious impostures, notwithstanding a strangeness and technique which art experts ought to remark and puzzle over. Al final, debo confiar en el juicio y la posición de los pocos líderes científicos que tienen, por un lado, la suficiente independencia de pensamiento como para sopesar mis datos en función de sus propios méritos horriblemente convincentes o a la luz de ciertos ciclos mitológicos primordiales y muy desconcertantes, y, por otro lado, la influencia suficiente para disuadir al mundo de la exploración en general de cualquier programa imprudente, y demasiado ambicioso en la región de esas montañas de locura. In the end, I must rely on the judgment and standing of the few scientific leaders who have, on the one hand, sufficient independence of thought to weigh my data on its own hideously convincing merits or in the light of certain primordial and highly baffling myth cycles, and on the other hand, sufficient influence to deter the exploring world in general from any rash and over-ambitious program in the region of those mountains of madness. Es un hecho lamentable que hombres relativamente desconocidos como yo y mis socios, relacionados solo con una universidad pequeña, tengan pocas posibilidades de causar una impresión en lo que respecta a asuntos de naturaleza tremendamente extraña o muy controvertida. It is an unfortunate fact that relatively obscure men like myself and my associates, connected only with a small university, have little chance of making an impression where matters of a wildly bizarre or highly controversial natures are concerned. Además, nos perjudica el hecho de que no seamos, en el sentido más estricto de la palabra, especialistas en los campos que nos interesaban principalmente,
It is further against us that we are not, in the strictest sense, specialists in the fields which came primarily to be concerned. Como geólogo, mi objetivo al dirigir la expedición de la Universidad de Miskatonic consistía exclusivamente en obtener muestras profundas de roca y suelo de diversas partes del continente antártico, con la ayuda de la extraordinaria perforadora ideada por el profesor Frank H. Pavodier, de nuestro departamento de ingeniería. As a geologist, my object in leading the Miskatonic University expedition was wholly that of securing deep-level specimens of rock and soil from various parts of the Antarctic continent, aided by the remarkable drill devised by Professor Frank H. Pavodier of our engineering department. No deseaba ser pionero en ningún otro campo que no fuera este, pero sí esperaba que el uso de este nuevo aparato mecánico en diferentes puntos a lo largo de caminos previamente explorados sacara a la luz materiales de un tipo que hasta ahora no se había alcanzado con los métodos ordinarios de recolección. I had no wish to be a pioneer in any other field than this, but I did hope that the use of this new mechanical appliance at different points along previously explored paths would bring to light materials of a sort hitherto unreached by the ordinary methods of collection. El aparato de perforación de Pavodier, como el público ya sabe por nuestros informes, era único y radical en cuanto a su ligereza, portabilidad y capacidad para combinar el principio de perforación artesiana común con el principio de la pequeña perforadora circular de roca, de manera que pudiera hacer frente rápidamente a estratos de dureza variable. Pavodier's drilling apparatus, as the public already knows from our reports, was unique and radical in its lightness, portability, and capacity to combine the ordinary artesian drill principle with the principle of the small circular rock drill in such a way as to cope quickly with strata of varying hardness. Cabezal de acero, varillas articuladas, motor de gasolina, torre de perforación de madera plegable, parafernalia para dinamitar, cordones, barrenas para eliminar basura y tuberías seccionales para perforaciones de 5 pulgadas de ancho y hasta 1000 pies de profundidad, todo formado, con los accesorios necesarios, no más carga que la que pueden soportar 3 trineos de 7 perros. Steel head, jointed rods, gasoline motor, collapsible wooden derrick, dynamiting paraphernalia, cording, rubbish removal auger, and sectional piping for bores 5 inches wide and up to 1,000 feet deep all formed, with needed accessories, no greater load than 3 7-dog sledges could carry. Esto fue posible gracias a la ingeniosa aleación de aluminio con la que se fabricaron la mayoría de los objetos metálicos. This was made possible by the clever aluminum alloy of which most of the metal objects were fashioned. 4 grandes aviones Dornier, diseñados especialmente para volar a gran altitud en la meseta antártica y con dispositivos adicionales de calentamiento de combustible y arranque rápido desarrollados por Pavodier, podrían transportar a toda nuestra expedición desde una base al borde de la Gran Barrera de Hielo hasta varios puntos interiores adecuados y desde estos puntos nos serviría una cuota suficiente de perros. 4 large Dornier aeroplanes, designed especially for the tremendous altitude flying necessary on the Antarctic plateau and with added fuel warming and quick starting devices worked out by Pavodier, could transport our entire expedition from a base at the edge of the Great Ice Barrier to various suitable inland points, and from these points a sufficient quota of dogs would serve us. Planeamos cubrir un área tan grande como lo permitiera una estación antártica, o más, si fuera absolutamente necesario, operando principalmente en las cadenas montañosas y en la meseta al sur del Mar de Ross, regiones exploradas en mayor o menor grado por Shackleton, Amundsen, Scott y Byrd. We plan to cover as great an area as one Antarctic season, or longer, if absolutely necessary, would permit, operating mostly in the mountain ranges and on the plateau south of Ross Sea, regions explored in varying degree by Shackleton, Amundsen, Scott, and Byrd.
Con los frecuentes cambios de campamento, realizados en avión y con distancias lo suficientemente grandes como para ser de importancia geológica, esperábamos desenterrar una cantidad de material sin precedentes, especialmente en los estratos precámbricos, de los que anteriormente se había obtenido una gama tan reducida de especímenes antárticos. With frequent changes of camp, made by aeroplane and involving distances great enough to be of geological significance, we expected to unearth a quite unprecedented amount of material, especially in the Precambrian strata of which so narrow a range of Antarctic specimens had previously been secured. También deseábamos obtener la mayor variedad posible de las rocas fosilíferas superiores, ya que la historia vital primitiva de este sombrío reino de hielo y muerte es de suma importancia para nuestro conocimiento del pasado de la Tierra. We wished also to obtain as great as possible a variety of the upper fossiliferous rocks, since the primal life history of this bleak realm of ice and death is of the highest importance to our knowledge of the Earth's past. El hecho de que el continente antártico alguna vez fue templado e incluso tropical, con una abundante vida vegetal y animal de la que los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos del extremo norte son los únicos supervivientes, es una cuestión de información común, y esperábamos ampliar esa información en variedad, precisión y detalle. That the Antarctic continent was once temperate and even tropical, with a teeming vegetable and animal life of which the lichens, marine fauna, arachnida, and penguins of the northern edge are the only survivors, is a matter of common information, and we hope to expand that information in variety, accuracy, and detail. Cuando una simple perforación revelaba señales fosilíferas, agrandábamos la abertura haciendo voladuras para obtener especímenes del tamaño y estado adecuados. When a simple boring revealed fossiliferous signs, we would enlarge the aperture by blasting, in order to get specimens of suitable size and condition. Nuestras perforaciones, cuya profundidad variaba según las promesas que ofrecían las capas superiores del suelo o la roca, debían quedar confinadas a superficies terrestres expuestas o casi expuestas, que eran inevitablemente pendientes y crestas debido al espesor de hielo sólido de 1 o 2 millas que cubría los niveles inferiores. Our borings, of varying depth according to the promise held out by the upper soil or rock, were to be confined to exposed, or nearly exposed, land surfaces, these inevitably being slopes and ridges because of the 1 or 2 mile thickness of solid ice overlying the lower levels. No podíamos permitirnos desperdiciar la profundidad de perforación en una cantidad considerable de más glaciación, aunque Pavodi había elaborado un plan para hundir electrodos de cobre en gruesos grupos de perforaciones y derretir áreas limitadas de hielo con la corriente de una dinamo impulsada por gasolina. We could not afford to waste drilling depth on any considerable amount of more glaciation, though Pavodi had worked out a plan for sinking copper electrodes in thick clusters of borings and melting off limited areas of ice with current from a gasoline-driven dynamo. Este es el plan, que no podríamos poner en práctica excepto experimentalmente en una expedición como la nuestra, el que la próxima expedición Starkweather-Moore se propone seguir, a pesar de las advertencias que he emitido desde que regresamos de la Antártida. It is this plan, which we could not put into effect except experimentally on an expedition such as ours, that the coming Starkweather-Moore expedition proposes to follow, despite the warnings I have issued since our return from the Antarctic. El público conoce la expedición a Miskatonic a través de nuestros frecuentes reportajes inalámbricos a Arkham Mother Teaser y Associated Press, y a través de los artículos posteriores de Pavodi y yo. The public knows of the Miskatonic expedition through our frequent wireless reports to the Arkham Advertiser and Associated Press, and through the later articles by Pavodi and myself. Estábamos formados por 4 hombres de la universidad, Pavodi, Lake del departamento de biología, Atwood del departamento de física, también meteorólogo, y yo, que representaba a la geología y tenía un mando nominal, también 16 asistentes, 7 estudiantes de posgrado de Miskatonic y 9 mecánicos expertos. We consisted of 4 men from the university,
Pabity, Lake of the Biology Department, Atwood of the Physics Department, also a meteorologist, and myself, representing geology and having nominal command, also 16 assistants, 7 graduate students from Miskatonic and 9 skilled mechanics. De estos 16, 12 eran pilotos de aviones cualificados, y todos menos 2 eran operadores inalámbricos competentes. Of these 16, 12 were qualified aeroplane pilots, all but 2 of whom were competent wireless operators. 8 de ellos entendían la navegación con brújula y sextante, al igual que Pavodier, Atwood y yo. 8 of them understood navigation with compass and sextant, as did Pabity, Atwood and I. Además, por supuesto, nuestros 2 barcos, balleneros de madera, reforzados para el hielo y dotados de vapor auxiliar, estaban completamente tripulados. In addition, of course, our 2 ships, wooden ex-whalers, reinforced for ice conditions and having auxiliary steam, were fully manned. La Fundación Nathaniel Derby Pickman, con la ayuda de algunas contribuciones especiales, financió la expedición, por lo tanto, nuestros preparativos fueron sumamente minuciosos, a pesar de la falta de mucha publicidad. The Nathaniel Derby Pickman Foundation, aided by a few special contributions, financed the expedition. Hence our preparations were extremely thorough, despite the absence of great publicity. Los perros, los trineos, las máquinas, el material de campamento y las piezas sin montar de nuestros 5 aviones se entregaron en Boston, y allí se cargaron nuestros barcos. The dogs, sledges, machines, camp materials, and unassembled parts of our 5 planes were delivered in Boston, and there our ships were loaded. Estábamos perfectamente equipados para nuestros fines específicos y en todos los asuntos relacionados con los suministros, el régimen, el transporte y la construcción de campamentos. Aprovechamos el excelente ejemplo de nuestros muchos predecesores recientes y excepcionalmente brillantes. We were marvelously well equipped for our specific purposes, and in all matters pertaining to supplies, regimen, transportation, and camp construction we profited by the excellent example of our many recent and exceptionally brilliant predecessors. Fueron el número y la fama inusitados de nuestros predecesores los que hicieron que nuestra expedición, por muy amplia que fuera, pasara desapercibida en el mundo en general. It was the unusual number and fame of these predecessors which made our own expedition, ample though it was, so little noticed by the world at large. Según informaron los periódicos, zarpamos del puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930, emprendimos un tranquilo recorrido por la costa y atravesamos el canal de Panamá y llegamos en Samoa y Hobart, Tasmania, lugar en el que recogimos las últimas provisiones. As the newspapers told, we sailed from Boston Harbor on September 2, 1930, taking a leisurely course down the coast and through the Panama Canal, and stopping at Samoa and Hobart, Tasmania, at which latter place we took on final supplies. Ninguno de nuestros exploradores había estado antes en las regiones polares, por lo que todos confiábamos en gran medida en nuestros capitanes de barco, J. B. Douglas, al mando del bergantín Arkham y sirviendo como comandante del grupo marítimo, y en Georg Thorfinsen, al mando de la barca Miskatonic, ambos veteranos balleneros en aguas antárticas. None of our exploring party had ever been in the polar regions before. Hence we all relied greatly on our ship captains, J. B. Douglas, commanding the brig Arkham, and serving as commander of the sea party, and Georg Thorfinsen, commanding the bark Miskatonic, both veteran whalers in Antarctic waters. Al dejar atrás el mundo habitado, el sol se hundió cada vez más en el norte y permaneció más y más tiempo sobre el horizonte cada día. As we left the inhabited world behind, the sun sank lower and lower in the north, and stayed longer and longer above the horizon each day.
Alrededor de los 62 grados de latitud sur divisamos nuestros primeros icebergs, objetos con forma de mesa con lados verticales, y justo antes de llegar al Círculo Polar Antártico, que cruzamos el 20 de octubre con ceremonias pintorescas, tuvimos problemas considerables debido a la presencia de hielo. At about 62 degrees south latitude we sighted our first icebergs, table-like objects with vertical sides, and just before reaching the Antarctic Circle, which we crossed on October 20th with appropriately quaint ceremonies, we were considerably troubled with field ice. Tras nuestro largo viaje por los trópicos, el descenso de la temperatura me molestó considerablemente, pero traté de prepararme para lo peor que se avecinaba. The falling temperature bothered me considerably after our long voyage through the tropics, but I tried to brace up for the worst rigors to come. En muchas ocasiones, los curiosos efectos atmosféricos me cautivaron sobremanera, entre ellos, un espejismo increíblemente vívido, el primero que había visto, en el que lejanos bergs se convertían en almenas de inimaginables castillos cósmicos. On many occasions the curious atmospheric effects enchanted me vastly. These included a strikingly vivid mirage, the first I had ever seen, in which distant bergs became the battlements of unimaginable cosmic castles. Al atravesar el hielo, que afortunadamente no era ni extenso ni denso, recuperamos aguas abiertas a 67 grados de latitud sur y 175 grados de longitud este. Pushing through the ice, which was fortunately neither extensive nor thickly packed, we regained open water at south latitude 67 degrees, east longitude 175 degrees. En la mañana del 26 de octubre, un fuerte destello terrestre apareció en el sur y, antes del mediodía, todos sentimos una emoción al contemplar una vasta cadena montañosa, elevada y cubierta de nieve que se abría y cubría toda la vista que teníamos por delante. On the morning of October 26 the strong land blink appeared on the south, and before noon we all felt a thrill of excitement at beholding a vast, lofty, and snow-clad mountain chain which opened out and covered the whole vista ahead. Por fin habíamos encontrado un puesto avanzado en el gran continente desconocido y su enigmático mundo de muerte congelada. At last we had encountered an outpost of the great unknown continent and its cryptic world of frozen death. Evidentemente, estas cumbres eran la cordillera del Almirantazgo descubierta por Ross, y ahora nuestra tarea consistiría en rodear el Cabo Adare y navegar por la costa este de Victoria Land hasta nuestra base prevista en la costa del estrecho de McMurdo, al pie del volcán Erebus, a 77 grados 9 de latitud sur. These peaks were obviously the Admiralty Range discovered by Ross, and it would now be our task to round Cape Adair and sail down the east coast of Victoria Land to our contemplated base on the shore of McMurdo Sound, at the foot of the volcano Erebus in south latitude 77 degrees 9. La última vuelta del viaje fue vívida y emocionante. The last lap of the voyage was vivid and fancy-stirring. Grandes picos yermos llenos de misterio se alzaban constantemente contra el oeste, mientras el sol boreal del mediodía o el sol austral de medianoche, que aún rozaba el horizonte más bajo, derramaba sus brumosos rayos rojizos sobre la nieve blanca, el hielo azulado, las vías fluviales y los trozos negros de la ladera granítica expuesta. Great barren peaks of mystery loomed up constantly against the west as the low northern sun of noon or the still lower horizon grazing southern sun of midnight poured its hazy reddish rays over the white snow, bluish ice and water lanes, and black bits of exposed granite slope. A través de las desoladas cumbres se extendieron ráfagas furiosas e intermitentes del terrible viento antártico, cuyas cadencias a veces sugerían vagas sugerencias de un ritmo musical salvaje y poco sensible, con notas que se extendían a lo largo de una amplia gama y que, por alguna razón mnemotécnica subconsciente, me parecieron inquietantes e incluso vagamente terribles. Through the desolate summit swept raging, intermittent gusts of the terrible Antarctic wind, whose cadences sometimes held vague suggestions of a wild and half-sentient musical piping,
with notes extending over a wide range, and which for some subconscious mnemonic reason seemed to me disquieting and even dimly terrible. Algo de la escena me recordó a las extrañas e inquietantes pinturas asiáticas de Nicholas Roerich, y a las descripciones aún más extrañas e inquietantes de la malvada meseta de Len que aparecen en el temido Necronomicon del loco árabe Abdul al-Hazred. Something about the scene reminded me of the strange and disturbing Asian paintings of Nicholas Roerich, and of the still stranger and more disturbing descriptions of the evilly fabled plateau of Leng which occur in the dreaded Necronomicon of the mad Arab Abdul al-Hazred. Más adelante, lamenté bastante haber mirado ese monstruoso libro en la biblioteca de la universidad. I was rather sorry, later on, that I had ever looked into that monstrous book at the college library. El 7 de noviembre, tras haber perdido temporalmente la vista de la cordillera que se dirigía hacia el oeste, pasamos por la isla Franklin y al día siguiente describimos los conos de las montañas Erebus y Terror en la isla Ross, más adelante, con la larga hilera de las montañas Parry al fondo. On the 7th of November, sight of the westward range having been temporarily lost, we passed Franklin Island, and the next day descried the cones of mountains Erebus and Terror on Ross Island ahead, with the long line of the Parry Mountains beyond. Ahora se extendía hacia el este la línea baja y blanca de la Gran Barrera de Hielo, que se elevaba perpendicularmente hasta una altura de 200 pies como los acantilados rocosos de Quebec y marcaba el final de la navegación hacia el sur. There now stretched off to the east the low, white line of the Great Ice Barrier, rising perpendicularly to a height of 200 feet like the rocky cliffs of Quebec, and marking the end of southward navigation. Por la tarde entramos en el estrecho de McMurdo, y nos quedamos frente a la costa a sotavento del humeante monte Erebus. In the afternoon we entered McMurdo Sound and stood off the coast in the lee of smoking mountain Erebus. El pico escoriáceo se elevaba a unos 12.700 pies contra el cielo oriental, como una impresión japonesa del sagrado Fujiyama, mientras que más allá se elevaba la altura blanca y fantasmagórica de Mountain Terror, de 10.900 pies de altitud y ahora extinta como un volcán. The scoriaceous peak towered up some 12,700 feet against the eastern sky, like a Japanese print of the sacred Fujiyama, while beyond it rose the white, ghost-like height of Mountain Terror, 10,900 feet in altitude, and now extinct as a volcano. Las nubes de humo del Erebus salían de forma intermitente, y uno de los asistentes graduados, un joven brillante llamado Danforth, señaló lo que parecía lava en la ladera nevada, y señaló que esta montaña, descubierta en 1840, había sido sin duda la fuente de la imagen de Poe cuando escribió 7 años después. Puffs of smoke from Erebus came intermittently, and one of the graduate assistants, a brilliant young fellow named Danforth, pointed out what looked like lava on the snowy slope, remarking that this mountain, discovered in 1840, had undoubtedly been the source of Poe's image when he wrote 7 years later. Las lavas que hacen rodar sin descanso sus corrientes sulfurosas bajan por Yanek en los climas más extremos del polo que gemen mientras bajan por el monte Yanek en los reinos del polo boreal. The lavas that restlessly roll their sulfurous currents down Yanak in the ultimate climbs of the pole that groan as they roll down Mount Yanak in the realms of the boreal pole. Danforth era un gran lector de material estrafalario y había hablado mucho de Poe. Danforth was a great reader of bizarre material, and had talked a good deal of Poe. A mí también me interesaba la escena antártica de la única historia larga de Poe, la inquietante y enigmática Arthur Gordon Pym. I was interested myself because of the Antarctic scene of Poe's only long story, the disturbing and enigmatical Arthur Gordon Pym. En la árida costa y en la elevada barrera de hielo del fondo, miríadas de grotescos pingüinos graznaban y agitaban sus aletas, mientras se veían muchas focas gordas en el agua, nadando o recostándose sobre grandes masas de hielo que flotaban lentamente. On the barren shore, and on the lofty ice barrier in the background,
myriad of grotesque penguins squawked and flapped their fins, while many fat seals were visible on the water, swimming or sprawling across large cakes of slowly drifting ice. Con botes pequeños, efectuamos un difícil aterrizaje en la isla Ross poco después de medianoche, el día 9 por la mañana, llevando una línea de cable desde cada uno de los barcos y preparándonos para descargar los suministros mediante un sistema de calzones y boyas. Using small boats, we effected a difficult landing on Ross Island shortly after midnight, on the morning of the 9th. Carrying a line of cable from each of the ships and preparing to unload supplies by means of a breeches buoy arrangement. Nuestras sensaciones al pisar por primera vez el suelo antártico eran conmovedoras y complejas, a pesar de que en ese momento en concreto ya nos habían precedido las expediciones de Scott y Shackleton. Our sensations on first treading Antarctic soil were poignant and complex, even though at this particular point the Scott and Shackleton expeditions had preceded us. Nuestro campamento, situado en la congelada costa bajo la ladera del volcán, era solo provisional, ya que el cuartel general se mantenía a bordo del Arkham. Our camp on the frozen shore below the volcano slope was only a provisional one, headquarters being kept aboard the Arkham. Desembarcamos todos nuestros aparatos de perforación, perros, trineos, tiendas de campaña, provisiones, tanques de gasolina, equipos experimentales para derretir el hielo, cámaras, tanto ordinarias como aéreas, piezas de aviones y otros accesorios, incluidos 3 pequeños equipos inalámbricos portátiles, además de los aviones, capaces de comunicarse con el gran equipo del Arkham desde cualquier parte del continente antártico que pudiéramos visitar. We landed all our drilling apparatus, dogs, sledges, tents, provisions, gasoline tanks, experimental ice melting outfit, cameras, both ordinary and aerial, aeroplane parts, and other accessories, including 3 small portable wireless outfits, besides those in the planes, capable of communicating with the Arkham's large outfit from any part of the Antarctic continent that we would be likely to visit. El equipo del barco, que se comunicaba con el mundo exterior, consistía en transmitir los informes de prensa a la poderosa estación inalámbrica del Arkham Advertiser en Kingsport Head, Massachusetts. The ship's outfit, communicating with the outside world, was to convey press reports to the Arkham Advertiser's powerful wireless station on Kingsport Head, Massachusetts. Esperábamos terminar nuestra labor en un solo verano antártico, pero si esto resultaba imposible, pasaríamos el invierno en el Arkham, enviando a los miskatónicos al norte antes de que se congelara el hielo para abastecerse para otro verano. We hoped to complete our work during a single Antarctic summer, but if this proved impossible we would winter on the Arkham, sending the Miskatonic north before the freezing of the ice for another summer's supplies. No necesito repetir lo que los periódicos ya han publicado sobre nuestros primeros trabajos, sobre nuestra ascensión al Monte Erebus, nuestras exitosas perforaciones minerales en varios puntos de la isla Ross y la singular velocidad con la que el aparato de Pavodiel las logró, incluso a través de capas de roca sólida, nuestra prueba provisional del pequeño equipo para derretir hielo, nuestro peligroso ascenso a la Gran Barrera con trineos y suministros, y nuestro montaje final de 5 enormes aviones en el campamento en lo alto de la barrera. I need not repeat what the newspapers have already published about our early work, of our ascent of Mountain Erebus, our successful mineral borings at several points on Ross Island and the singular speed with which Pabody's apparatus accomplished them, even through solid rock layers, our provisional test of the small ice melting equipment, our perilous ascent of the Great Barrier with sledges and supplies, and our final assembling of 5 huge aeroplanes at the camp atop the barrier. La salud de nuestro grupo terrestre, 20 hombres y 55 perros de trineo de Alaska, era notable, aunque, por supuesto, hasta ahora no habíamos experimentado temperaturas ni tormentas de viento realmente destructivas. The health of our land party, 20 men and 55 Alaskan sledge dogs, was remarkable, though of course we had so far encountered no really destructive temperatures or windstorms.
En su mayor parte, el termómetro oscilaba entre 0 y 20 grados o 25 grados por encima, y nuestra experiencia con los inviernos de Nueva Inglaterra nos había acostumbrado a este tipo de rigores. For the most part, the thermometer varied between 0 and 20 degrees or 25 degrees above, and our experience with New England winters had accustomed us to rigors of this sort. El campamento de Barrera era semipermanente y estaba destinado a ser un depósito de gasolina, provisiones, dinamita y otros suministros. The barrier camp was semi-permanent, and destined to be a storage cache for gasoline, provisions, dynamite, and other supplies. Solo se necesitaron 4 de nuestros aviones para transportar el material de exploración, el quinto lo dejaron en manos del piloto, y 2 hombres de los barcos en el depósito de almacenamiento para poder llegar a nosotros desde el Arkham en caso de que todos nuestros aviones exploradores se perdiesen. Only 4 of our planes were needed to carry the actual exploring material, the 5th being left with a pilot and 2 men, from the ships, at the storage cache to form a means of reaching us from the Arkham in case all our exploring planes were lost. Más adelante, cuando no usábamos todos los demás aviones para mover aparatos, empleábamos 1 o 2 en un servicio de transporte entre el Hijo y otra base permanente en la Gran Meseta, desde 600 a 700 millas hacia el sur, más allá del glaciar Beardmore. Later, when not using all the other planes for moving apparatus, we would employ 1 or 2 in a shuttle transportation service between this cache and another permanent base on the Great Plateau from 600 to 700 miles southward, beyond Beardmore Glacier. A pesar de los relatos casi unánimes sobre los terribles vientos y tempestades que soplaban desde la meseta, decidimos prescindir de las bases intermedias, arriesgándonos en aras de la economía y la probable eficiencia. Despite the almost unanimous accounts of appalling winds and tempests that poured down from the plateau, we determined to dispense with intermediate bases, taking our chances in the interest of economy and probable efficiency. Los informes inalámbricos han hablado del impresionante vuelo de 4 horas sin escalas de nuestro escuadrón el 21 de noviembre sobre la elevada plataforma de hielo, con enormes picos que se elevan en el oeste y los insondables silencios que resuenan con el sonido de nuestros motores. Wireless reports have spoken of the breathtaking, 4-hour, non-stop flight of our squadron on November 21st over the lofty shelf ice, with vast peaks rising on the west, and the unfathomed silences echoing to the sound of our engines. El viento solo nos preocupaba moderadamente, y nuestras brújulas radiobújulas nos ayudaron a atravesar la única niebla opaca que encontramos. Wind troubled us only moderately, and our radio compasses helped us through the one opaque fog we encountered. Cuando se avecinaba la enorme elevación, entre 83 grados y 84 grados de latitud, supimos que habíamos llegado al glaciar Beardmore, el glaciar de valle más grande del mundo, y que el mar helado estaba cediendo el paso a una línea costera montañosa y con el ceño fruncido. When the vast rise loomed ahead, between latitudes 83 degrees and 84 degrees, we knew we had reached Beardmore Glacier, the largest valley glacier in the world, and that the frozen sea was now giving place to a frowning and mountainous coastline. Por fin estábamos realmente adentrándonos en el mundo blanco y muerto como un eón del extremo sur. At last we were truly entering the white, eon-dead world of the ultimate south. Cuando nos dimos cuenta, vimos el pico del monte Nansen a lo lejos, al este, que se elevaba hasta una altura de casi 15,000 pies. Even as we realized it, we saw the peak of Mountain Nansen in the eastern distance, towering up to its height of almost 15,000 feet. El exitoso establecimiento de la base sur sobre el glaciar en 86 grados 7 de latitud y 174 grados 23 de longitud este, y las perforaciones y voladuras extraordinariamente rápidas y efectivas realizadas en varios puntos a los que llegamos mediante nuestros viajes en trineo y vuelos cortos en avión, son cosa de historia, al igual que el arduo y triunfante ascenso a la montaña Nansen por parte de Pavodia y 2 de los estudiantes
estudiantes de posgrado, Hedney y Carroll, el 13 de diciembre a 15. The successful establishment of the southern base above the glacier in latitude 86 degrees 7, east longitude 174 degrees 23, and the phenomenally rapid and effective borings and blastings made at various points reached by our sledge trips and short aeroplane flights, are matters of history, as is the arduous and triumphant ascent of Mountain Nansen by Pabodie and two of the graduate students, Gedney and Carroll, on December 13th to 15th. Estábamos a unos 8.500 pies sobre el nivel del mar. We were some 8,500 feet above sea level. Cuando las perforaciones experimentales revelaron que había tierra firme a solo 12 pies de profundidad a través de la nieve y el hielo en ciertos puntos, hicimos un uso considerable del pequeño aparato de fusión y hundimos perforaciones y dinamitamos en muchos lugares, donde ningún explorador anterior había pensado en conseguir muestras minerales. When experimental drillings revealed solid ground only 12 feet down through the snow and ice at certain points, we made considerable use of the small melting apparatus and sunk bores and performed dynamiting at many places, where no previous explorer had ever thought of securing mineral specimens. Los granitos precámbricos y las areniscas de baliza así obtenidos confirmaron nuestra creencia de que esta meseta era homogénea, con la mayor parte del continente al oeste, pero algo diferente de las partes que se extendían hacia el este por debajo de Sudamérica, que entonces pensamos que formaba un continente separado, y más pequeño dividido del más grande por una unión helada de los mares de Ross y Weddell, aunque Borg ha refutado desde entonces el informe. The Precambrian granites and Beacon sandstones thus obtained confirmed our belief that this plateau was homogeneous, with the great bulk of the continent to the west, but somewhat different from the parts lying eastward below South America, which we then thought to form a separate and smaller continent divided from the larger one by a frozen junction of Ross and Weddell seas, though Bird has since disproved the report. En algunas de las areniscas, dinamitadas y cinceladas después de que la perforación revelara su naturaleza, encontramos algunas marcas y fragmentos fósiles muy interesantes, en particular helechos, algas marinas, trilobites, crinoideos y moluscos como las linguelas y los gasterópodos, todos los cuales parecían tener una importancia real en relación con la historia primordial de la región. In certain of the sandstones, dynamited and chiseled after boring revealed their nature, we found some highly interesting fossil markings and fragments, notably ferns, seaweeds, trilobites, crinoids, and such mollusks as linguelle and gastropods, all of which seemed of real significance in connection with the region's primordial history. También había una extraña marca triangular estriada, de aproximadamente un pie de diámetro máximo, que Lake juntó a partir de 3 fragmentos de pizarra extraídos de una abertura profunda. There was also a queer triangular, striated marking, about a foot in greatest diameter, which Lake pieced together from 3 fragments of slate brought up from a deep blasted aperture. Estos fragmentos procedían de un punto situado hacia el oeste, cerca de la cordillera de la Reina Alexandra, y Lake, como biólogo, pareció encontrar su curiosa marca inusualmente desconcertante y provocadora, aunque a mi vista geológica no se parecía mucho a algunos de los efectos dominó razonablemente comunes en las rocas sedimentarias. These fragments came from a point to the westward, near the Queen Alexandra Range, and Lake, as a biologist, seemed to find their curious marking unusually puzzling and provocative, though to my geological eye it looked not unlike some of the ripple effects reasonably common in the sedimentary rocks. Como la pizarra no es más que una formación metamórfica en la que se presiona un estrato sedimentario, y dado que la presión en sí misma produce extraños efectos de distorsión en cualquier marca que pueda existir, no vi motivo de asombro extremo por la depresión estriada. Since slate is no more than a metamorphic formation into which a sedimentary stratum is pressed, and since the pressure itself produces odd distorting effects on any markings which may exist, I saw no reason for extreme wonder over the striated depression.
El 6 de enero de 1931, Lake, Pavodier, Daniels, los 6 estudiantes, 4 mecánicos y yo volamos directamente sobre el Polo Sur en 2 de los grandes aviones, siendo obligados a caer una vez por un fuerte viento repentino que, afortunadamente, no se convirtió en una tormenta típica. On January 6, 1931, Lake, Pavodier, Daniels, all 6 of the students, 4 mechanics, and myself flew directly over the South Pole in 2 of the Great Plains, being forced down once by a sudden high wind, which, fortunately, did not develop into a typical storm. Este fue, como afirman los periódicos, uno de los varios vuelos de observación, durante otros de los cuales tratamos de discernir nuevas características topográficas en áreas a las que no habían llegado los exploradores anteriores. This was, as the papers have stated, one of several observation flights, during others of which we tried to discern new topographical features in areas unreached by previous explorers. Nuestros primeros vuelos fueron decepcionantes en este último aspecto, aunque nos proporcionaron algunos ejemplos magníficos de los fantasmagóricos y engañosos espejismos de las regiones polares, de los que nuestro viaje por mar nos había permitido vislumbrar brevemente. Our early flights were disappointing in this latter respect, though they afforded us some magnificent examples of the richly fantastic and deceptive mirages of the polar regions, of which our sea voyage had given us some brief foretastes. Montañas lejanas flotaban en el cielo como ciudades encantadas y, a menudo, todo el mundo blanco se disolvía en una tierra dorada, plateada y escarlata de sueños dunzanianos y expectativas aventureras bajo la magia del bajo sol de medianoche. Distant mountains floated in the sky as enchanted cities, and often the whole white world would dissolve into a gold, silver, and scarlet land of Dunsanian dreams and adventurous expectancy under the magic of the low midnight sun. En los días nublados teníamos muchas dificultades para volar, debido a la tendencia de la tierra y el cielo nevados a fundirse en un místico vacío opalescente sin horizonte visible que marcara la unión de ambos. On cloudy days we had considerable trouble in flying, owing to the tendency of snowy earth and sky to merge into one mystical opalescent void with no visible horizon to mark the junction of the two. Finalmente decidimos llevar a cabo nuestro plan original de volar 500 millas hacia el este con los 4 aviones exploradores y establecer una nueva subbase en un punto que probablemente se encontraría en la división continental más pequeña, tal como la concebimos erróneamente. At length we resolved to carry out our original plan of flying 500 miles eastward with all 4 exploring planes and establishing a fresh subbase at a point which would probably be on the smaller continental division, as we mistakenly conceived it. Los especímenes geológicos obtenidos allí serían convenientes para fines de comparación. Geological specimens obtained there would be desirable for purposes of comparison. Hasta el momento, nuestra salud se había mantenido excelente, el zumo de limón compensaba con creces la dieta constante de alimentos enlatados y salados, y las temperaturas generalmente por encima de 0 grados nos permitían prescindir de nuestras pieles más gruesas. Our health so far had remained excellent, lime juice well offsetting the steady diet of tinned and salted food, and temperatures generally above 0 enabling us to do without our thickest furs. Ya era pleno verano y, con prisa y cuidado, podríamos terminar las obras antes de marzo y evitar una tediosa invernal durante la larga noche antártica. It was now midsummer, and with haste and care we might be able to conclude work by March and avoid a tedious wintering through the long Antarctic night. Nos habían azotado varias tormentas de vientos salvajes desde el oeste, pero habíamos escapado al daño gracias a la habilidad de Atwood a la hora de diseñar refugios rudimentarios para aviones y cortavientos con bloques de nieve pesada, y de reforzar con nieve los edificios principales del campamento. Several savage windstorms had burst upon us from the west, but we had escaped damage through the skill of Atwood in devising rudimentary aeroplane shelters and windbreaks of heavy snow blocks, and in reinforcing the principal camp buildings with snow.
De hecho, nuestra buena suerte y eficiencia habían sido casi asombrosas. Our good luck and efficiency had indeed been almost uncanny. El mundo exterior conocía, por supuesto, nuestro programa y también se enteró de la extraña y tenaz insistencia de Lake en emprender un viaje de prospección hacia el oeste, o mejor dicho, hacia el noroeste, antes de que nos trasladáramos radicalmente a la nueva base. The outside world knew, of course, of our program, and was told also of Lake's strange and dogged insistence on a westward, or rather, northwestward, prospecting trip before our radical shift to the new base. Parece que había reflexionado mucho y con una audacia alarmante y radical sobre esa marca triangular estriada en la pizarra. Había leído en ella ciertas contradicciones en la naturaleza y el período geológico que despertaron su curiosidad al máximo y lo hicieron sentir ganas de hundir más perforaciones y voladuras en la formación que se extendía hacia el oeste, a la que evidentemente pertenecían los fragmentos exhumados. It seems that he had pondered a great deal and with alarmingly radical daring over that triangular striated marking in the slate, reading into it certain contradictions in nature and geological period which whetted his curiosity to the utmost, and made him avid to sink more borings and blastings in the west-stretching formation to which the exhumed fragments evidently belonged. Estaba extrañamente convencido de que la marca era la huella de algún organismo voluminoso, desconocido y radicalmente inclasificable de evolución considerablemente avanzada, a pesar de que la roca que la llevaba era de una fecha tan antigua, cámbrica, sino precámbrica, que impedía la existencia probable no solo de toda la vida altamente evolucionada, sino de cualquier forma de vida por encima de la etapa unicelular o, como máximo, de trilobites. He was strangely convinced that the marking was the print of some bulky, unknown, and radically unclassifiable organism of considerably advanced evolution, notwithstanding that the rock which bore it was of so vastly ancient a date, Cambrian if not actually Precambrian, as to preclude the probable existence not only of all highly evolved life, but of any life at all above the unicellular or at most the trilobite stage. Estos fragmentos, con su extraña marca, deben haber tenido entre 500 y 1000 millones de años. These fragments, with their odd marking, must have been 500 million to 1,000 million years old. Fin del capítulo 1. End of chapter 1. What horrors will be hidden in the icy depths of Antarctica? Find out in the next chapter. Participate in our community by answering and commenting on any of the following questions. What do you think motivated Dyer to tell this story? What advanced technology does the expedition use for its exploration? What was the original objective of the Antarctic expedition? Thank you for visiting Audiolibros Bilingües, and please give us a like and subscribe.